comencé a enseñar bajo el título del tema, bajo el título de este tema, que es la misericordia. Después fue en el Antiguo Testamento, donde todo lo enseñamos, todo comenzamos en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros vamos a dar continuación, pero bajo el título, en el Nuevo Pacto, bajo el título de este tema de la misericordia, que dice, gloria a Jesús para siempre, el Señor Jesucristo. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el tema del título de hoy. El Señor lo que quiere, dice, misericordia y no sacrificio. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Pero antes de empezar, gloria a Jesús, con este tema de hoy, vamos a dar una pequeña introducir con unos temas. Dice la palabra de Dios en San Lucas, lo digo para que el que lo esté escuchando pueda buscarlo, porque es con toda la prueba de las Escrituras. San Lucas capítulo 6, versículo 36. ¿Y qué dice aquí? Dice en San Lucas 6:36, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Que tenemos que ser misericordiosos, como también vuestro Padre, dijo Jesucristo, es misericordioso. O sea, que nosotros tenemos que practicar, esto es lo que quiere decir, que nosotros tenemos que practicar. La misericordia de Dios tiene que estar en nosotros. La misericordia de Dios tiene que permanecer y vivir en nosotros. Esto es lo que el apóstol quiere decir. Como Dios la practica con nosotros, esa es la palabra de Dios, así nosotros también tenemos que practicarla con nuestro prójimo. Y vamos a seguir introduciendo con otros temas aquí también, de las mismas cartas del Nuevo Pacto. Entonces, a ver, vamos a comenzar primero aquí. Voy a comenzar aquí para introducir con esto aquí, en el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 hasta el 4. Y dice así, en el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 hasta el 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, otra vez, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito seas el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es un salutación, un saludo espiritual que el apóstol Pablo está dando a las iglesias en Corintios. Pero ahí está hablando que Dios es Padre de la misericordia. En el Antiguo Testamento creo que habla también que dice que es rico de misericordia, la misma palabra. Amén, amén. Es el mismo significado, hermano, no tiene otro. Entonces, pero si seguimos también aquí en el versículo 4, nos dice aquí, gloria a Jesús, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, que Dios nos consuela a través de la misericordia. Cuando nosotros estamos atribulados, que nosotros estamos ahogados, que nosotros ya no podemos más, nosotros clamamos al Señor, nosotros decimos, Dios Padre, ten misericordia de mí en el nombre de Jesús. Amén. Pero eso es como Dios obra y nos consola, Dios nos da la consolación en los momentos de tribulación, hermano. También Dios quiere que nosotros también, gloria a Jesús para siempre, nosotros unos a otros nos demos el consuelo. O sea, ¿qué quiere decir este consuelo? Que nos demos el apoyo, que nos compadezcamos unos a otros. Que en verdad demostremos que en verdad nos amamos. Cuando un hermano está pasando tribulación, ahí tiene que estar el otro hermano para apoyarlo. No para buscar el versículo religioso y para hacer creer que es más fuerte que todo el mundo, como hacen muchos. No, hermano, mire usted está creyendo en Jesucristo, usted no puede estar así. Eso es una mentira del diablo, porque así usted no lo está consolando. Así no fue que Dios nos consola a nosotros. Nosotros somos débiles todos. Nosotros todos pasamos por debilidades. Nosotros todos clamamos a Dios cuando nos estamos ahogando. Y Dios no me dice a mí así. Amén. Dios me consuela con su misericordia. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Consolar a ese hermano. Dice que nosotros tenemos que consolarnos los unos a los otros, pero es por la misericordia que lo va a llevar a usted a actuar así. Aleluya. Como Dios nos consuela en las tribulaciones, así te tiene que consolar el hermano cuando está tribulado.
No, pero le buscan versículos como los fariseos, que querían tentar a Jesucristo. Y como eran religiosos, y tenían una secta de ellos, que la secta era de ellos, entonces ellos querían, siempre querían, dice, tentar a Jesucristo, con preguntas que le hacían. Amén. Porque en ellos no conocían lo que había el amor, ni la misericordia tampoco, pero Dios no quiere eso en nosotros. Así lo dice claramente, que nosotros, así como nosotros recibimos esa consolación en el momento que estamos difíciles, que venimos a Dios, así consuela el hermano que está atribulado. Hay muchos hermanos que se han ido del mundo, porque entonces, en vez de consolarlo, cuando está pasando por momentos difíciles, en vez de apoyarlo, que eso es lo que quiere decir, darle un apoyo, Amén. lo que hacen es que comiencen a buscar el versículo para a la manera que ellos quieren interpretarlo, a la manera que ellos lo quieren entender, para ponérselo para enviárselo a los hermanos, para avergonzarlo, para sentirlo más mal. Pero el Señor dice, no, el Señor no dice eso. Porque usted y yo todos somos débiles. Es una mentira del diablo que han montado en la iglesia, que creen que usted es de hierro, que usted es de bronce. Amén. Que creen que porque usted aceptó a Jesucristo. Entonces los de atrás que tenían a Jesucristo también. Porque dice en 1 Pedro capítulo 1, yo quiero que me contesten esa pregunta, que esos profetas, dijo Pedro, profetizaban con el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Y por qué eran débiles también? ¿Por qué pasaron su momento de debilidad y de aflicción? ¿Por qué hasta llegaron hasta renegar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces usted tiene que consolar a ese hermano. Cuando usted ve a ese hermano que está pasando por ese momento, por la misericordia de verdad que hay en usted tiene que consolar a ese hermano. Amén. Dice la Sagrada Escritura. Entonces, aquí ahora vámonos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 2. En Romanos, como conocemos deberes cristianos, los deberes quiere decir las funciones, las cosas que nosotros tenemos que hacer como deberes de nuestra vida cristiana. Dice así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermano, lo repito, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pero aquí dice, ¿qué tipo de sacrificio que está hablando aquí? Aquí no es un sacrificio muerto que está hablando. Aquí está hablando de un sacrificio con misericordia. Porque aquí menciona claramente que es por la misericordia de Dios, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el sacrificio vivo para Dios? Bien, le voy a poner un ejemplo para que usted sepa. Por la misericordia. Los hermanos filipenses y los hermanos de Acaya eran conmovidos por la misericordia. Y cuando veían a Pablo pasando necesidad, y Pablo, que era un hombre que mejor moría de hambre y tenía que morir, pero no abría la boca a ninguno de los hermanos para que le mandaran nada. Y el Espíritu Santo sabía que era así. Pero ¿qué pasaba? Que dice Pablo a los filipenses: yo no busco dádiva entre vosotros, sino fruto, sacrificio agradable ante Dios. Amén. Para que entendamos, porque después dice, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué dice usted que el Señor quiere, que quiere misericordia y sacrificio? No, estamos especificando cuáles son los verdaderos sacrificios vivos y aceptados ante Dios. Que son los que se hacen con hechos, no con palabras. No usted metió allí en un cuarto orando una semana, 2 semanas con hipocresía. Para vos se murió para siempre y ya no está haciendo nada. Eso no sirve de nada. Esos son sacrificios muertos. Pero el sacrificio verdadero es cuando usted ve a su hermano con la necesidad y usted se conmueve a misericordia y usted le hace llegar algo que sea para que el hermano se pueda sustentar en ese momento. Entonces es un sacrificio vivo, agradable ante Dios, dice Pablo en las cartas a los filipenses. Grato ante Dios, olor grato ante Dios. Entonces, vamos ahora a seguir aquí, en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que nosotros tenemos que transformarnos y tenemos que renovarnos y transformarnos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué dice? ¿Por medio de qué? De vuestro entendimiento. La iglesia lo está entendiendo ahora, hermanos. Ven.
Lo importante que es entender. Esto no es decir aleluya y gloria a Dios. Y Cristo vive y yo me convierto y me arrepentí. Esto no es yo decir, te acepto, Señor, como mi Salvador. Y creo que tú levantaste, Dios, a Jesús de los muertos. Eso no es decir eso. Es tener el entendimiento. Porque si dice eso sin entendimiento, no ha dicho nada. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Dice, de vuestro entendimiento, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ve, si nosotros tenemos entendimiento, si nosotros hemos entendido a quién nos hemos convertido, a quién nos hemos arrepentido, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que le agrada a Dios. Sabemos ya con la voluntad perfecta de Dios lo que a Dios le agrada. Amén. Amén. Quise introducir con esto aquí, para que podamos tener claro lo que seguimos diciendo. Vea, ya nosotros estamos claros en eso. Pero si no tenemos entendimiento, nosotros todavía no pasa el tiempo y el tiempo, como lo escriben los fariseos, perdiendo el tiempo en las congregaciones. Amén. Y los años pasan por nada. Santo Cordero de Dios. Bueno, eso lo dejamos aquí ya. Bueno, vámonos ahora para entonces, vamos a darle ahora inicio. Vamos a comenzar en Mateo. Mateo capítulo, gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 12. Vamos a comenzarlo ahí. Versículo 1. En el nombre de Jesús. Aquí vemos que es lo que le estoy diciendo a usted, hermano. Cuando nosotros que no hacemos la voluntad de Dios, siempre estamos echando el otro. Así hay muchos que se disponen a acechar a los hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios para acusarlo. Si lo ven que cometen una falta, ya lo señalan con el dedo, ya lo discriminan, ya lo juzgan, ya lo acusan, porque ellos creen que no pueden cometer una falta. Amén. Pero ellos no están haciendo el sacrificio que están haciendo sus hermanos. ¿Debe comer? Y oiga lo que pasa aquí. Aquí pasa con los escribas de los fariseos. Dice, los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Entonces, los discípulos tuvieron hambre y ahí había que comer. Para la espiga ahí en el campo, la recogieron y la comieron de ella. Ahora, esto, los religiosos y la secta farisea no les gustó. Pero al Espíritu Santo le gustó. A Jesucristo le gustó. Algo de nosotros siempre. Que al que no le tenía que gustar, le gustó. ¿Vio? Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero oigan como ellos quieren reclamar y reprender a los discípulos. Si ellos son hipócritas, nunca ellos guardaron la ley de Moisés. Nunca guardaron el día de reposo como debían de haberlo guardado. Nunca lo guardaron. Amén. Pero ellos quieren acusar ahora. Así hacen muchos que quieren acusar a usted, pero no están guardando la palabra de Dios. Aleluya. Santo Dios para siempre. Amén. Ahora ellos quieren acusarlo ahora y el maestro los reprende porque el maestro, esto están guardando. Esto han seguido a Jesús y han dejado todo para seguir al maestro, porque eso es lo que cuentan de Dios. No es que usted está recogiendo espigas en el día de reposo, que usted le dio hambre y tiene que comer, porque ellos sabían que no podían violar el día de reposo, que no podían quebrantarlo, y ellos estaban cansados de quebrantarlo. Y estos hipócritas venían ahora como a reprenderlo y que tratarlo de corregir por las escrituras. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Está mal? Dice Jesús los discípulos. No, porque Jesús sabía que estos no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él andaban tuvieron hambre? Ahora Jesús le demuestra esa escritura, porque le demuestra lo que es la verdadera, lo que es lo importante es obedecer a Dios. David y los que andaban con David estaban obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a ir leyendo por la escritura. ¿Cómo entraron en la casa de Dios? En la casa de Dios, que decía el templo que estaba en Jerusalén. Eso es lo que quiere decir. Y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban. Entró al templo, al lugar allá, y comió de los panes. O sea, pero atrás dice el Antiguo Testamento que eso lo pidió el sacerdote, claro, lo dice más claro. En el Antiguo Pacto dice que le pidió a los sacerdotes que le dieran el pan.
quería pan, y el sacerdote dijo que no tenía pan, que el único pan que tenía era este pan, que era consagrado, y él dijo, bueno, esto, no hay otra cosa, hay hambre. Amén. Y dice que comieron él con lo que él andaban, que no era lícito, y no pecaron. ¿Y por qué no pecaron entonces? Aquí está la pregunta clave. Bueno, porque estos hombres estaban obedeciendo a Dios y tuvieron hambre y no había más pan, había que comérselo ese. Porque no iban a dejar que pase hambre porque ese pan que está consagrado. No, porque el Señor dijo que vale el hombre más que el alimento. ¿Sabes? La persona vale más que cualquier cosa, que el dinero. La persona vale más que la joya. La persona vale más que todo lo que usted traiga a casa, el carro. Amén. Valía más para Dios estas personas que estaban haciendo la voluntad de Dios que ese pan, claro que estaba un pan que estaba consagrado, un pan que estaba sagrado, claro que sí, pero valía más para el Señor. Amén. Amén. ¿Usted ve? Por eso fue que él no pecó, porque gloria a Dios para ser santo Dios para siempre, dice la palabra de Dios. Por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo dice claramente que estaban ya, dice juntamente, y no solo a él, sino con los que estaban con él, sino, dice lo que estaban con él, lo que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O sea que este pan no lo podía nadie comerse, nadie hacer nada, solamente los que estaban ahí para el servicio. Pero ¿qué pasa? No habéis leído, dice Jesús, no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, dice, y son sin culpa. ¿Ven? Cuando ustedes no han leído en la ley que los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa, no, porque aquí no hay sin culpa, el único que tiene que es sin culpa es Jesucristo. Amén. Porque todos somos débiles, todos tenemos falta. Eso le pregunta a ellos, entonces, ¿esto no tiene ninguna culpa? Sí, también. ¿Por qué? Porque el único santo aquí es Dios. Pero ¿qué pasa? Es que Dios está mirando, si están haciendo la voluntad de Dios, si están sometidos a lo que Dios dice, aunque sean débiles, y aunque tengan culpa de algo por su debilidad, por eso Dios no lo va a condenar. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, y aunque usted sea débil, Dios no lo va a condenar por eso. Dice la Escritura tampoco. Aleluya, gloria a Dios. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Ven? Dice, mira, Jesucristo dice poca palabra. Uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué decir Jesucristo aquí, nuestro Señor? Ese templo se hizo para mí. Ahora yo estoy aquí, yo soy el jefe. Amén. Santo Dios para siempre. ¿Ven? Yo soy el jefe, dijo Jesús. Entonces, si supiera qué significa misericordia, es lo que le dice a ellos. Si ustedes supieran el significado de lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Amén. Gloria a Dios. No condenaréis a los inocentes, ¿ve? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que no hace misericordia con su prójimo, que condenan, o sea, que le hacen de todo a los inocentes, o sea, a las personas que de verdad quieren buscar de Dios. Amén. ¿Ve? A eso ellos persiguen, a eso acusan, como eso le decía a ellos, hipócritas, las prostitutas y las rameras, y todos los publicanos van delante de vosotros en el reino. Aleluya. A lo que ellos criticaban, a lo que ellos menospreciaban, porque ellos no sabían lo que era no sabían lo que era misericordia. Pero ¿cómo pueden saber si lo que era misericordia? Tienen que estar llenos del Espíritu de Dios. El Santo Dios para siempre. Entonces lo dejamos ahí, ahí lo dejamos. Bueno. 18, ahora Mateo 18. Mateo 18, capítulo 18, versículo 23. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Bendito seas. Y eso a veces nosotros no sabemos lo que es misericordia. Y nosotros a veces ni la usamos ni con nuestro prójimo, ni con nuestro hermano en Cristo, que también es nuestro prójimo. No lo usamos con nadie, nada más en la boca. Y Dios no quiere boca, Dios lo que quiere es hechos. Y los escribas de los fariseos nada más hablaban y no hacían ni Jesús. Una cosa es que yo hable y no actúe, estoy muerto. Amén. Amén. La fe es viva y eficaz cuando yo actúo. No como ahora quieren ellos poner. Ellos creen que la fe es una magia. Ya créalo así y ya será hecho. Eso no es así. O sea, no es la fe del Señor. Es una magia, es una fantasía que el hombre ha inventado. Crea así, será hecho. No. Porque el único que tiene poder para hacer las cosas es el Cordero. Aquel centurión le dijo: Señor, te suplico, mi criado está muy enfermo,
te suplico que venga y lo sane. Y Jesús dijo, yo voy a ir. No, Señor, no entre. Di la palabra desde ahí, porque yo no soy digno de que entres a mi techo. Porque yo también tengo personas que le digo, ve, y va, y ven y vienen. Que yo también mando. Amén. Dice Jesús, ni siquiera en Jerusalén he encontrado tanta fe. Solo di la palabra, porque el poder de la palabra tiene Jesús. El apóstol Pablo dijo, poder y sabiduría de Dios, Cristo Jesús. Ahora entonces creen en Jesucristo. Gloria. Declaro todo, directo todo por la palabra, pero que la palabra no es mía. ¿Y cómo yo puedo declarar si estas palabras no son mías? Lo que yo puedo predicar, lo que el Señor me dice, predica lo que está escrito ahí solamente. Amén. De la declaración se encarga Jesucristo, Gloria. que es el dueño de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, gloria a Jesús para siempre. Dije en el 12, 18, 23. 18. Sí, dice, los dos deudores. Bueno, aquí habían dos deudores. Y estos somos nosotros. El Señor nos habla en una fórmula parabólica para que entendamos lo espiritual. Vamos a ver qué dice aquí. Gloria a Jesús. Mateo 18, 20. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. El rey es el Señor. Está hablando en el sentido parabólico. Claro. Y los siervos somos nosotros. Aleluya. Y comenzó a hacer cuenta. Y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Está bien? O sea, estos son los pecados que el Señor nos perdona a nosotros. Esto es la misericordia que Dios usa con nosotros. Amén. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, dice venderle y a su mujer. O sea, aquí, oye, para que usted vea, porque aquí está mostrando la misericordia. Como no pudo pagar, el Señor le dice, bueno, tú tienes entonces el Señor dice entonces venderle y a su mujer y su hijo, a todo lo que tenía. O sea, que vendiera todo lo que tenía, la mujer, los hijos, a todo el mundo y todo lo que tenía. Para pagar la deuda. Para que se le pague la deuda. O sea, tú vendes tus hijos, vendes tu mujer, o vendes todo lo que tú tienes, lo que sea, para pagar la deuda. Pero ¿qué pasa? Este hombre está pasando por un momento crítico, por un momento difícil, Amén. por un momento que no tiene nada, pero tiene una deuda con el Señor. Y el Señor está diciendo que tiene que pagarla, o si no tiene que vender todo, aunque sea su propia esposa, sus propios hijos, lo que tenga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Pero esto es lo que el Señor está mostrando. La misericordia del Señor, para que nosotros la mostremos también. Y entonces, oiga lo que dice aquí, este hombre va a comenzar a rogar al Señor. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Jesús. De los siglos. Gloria a Jesús. Entonces, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Sigo aquí en el 20. Esto puede. En el 26. Dice: entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué quiere decir? Señor, ten misericordia de mí. Le dijo. Eso es lo que le quiso decir. Ten misericordia de mí, que yo te lo voy a pagar todo. Le dijo. Eso es cuando nosotros venimos a Dios, por ejemplo, pidiendo a Dios rotundamente por todas las cosas malas que nosotros hacemos. Amén. Las deudas son las cosas malas que nosotros hacemos. Aleluya. Entonces nosotros venimos de Dios, porque sabemos que todos hacemos cosas malas. Usted y yo y todo el mundo que está aquí, aquí nadie es santo, santo el Cordero y Dios. Y entonces venimos donde el Señor. Sabemos todas las cosas malas que ha hecho, pero estamos atacados, estamos nosotros, ya nosotros estamos apurados, como decimos. Señor, en el cuarto nos metemos en nuestra petición, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros venimos así, entonces, aunque hemos hecho muchas cosas malas, que son las deudas que tenemos con el Señor, las cosas malas que hacemos. Entonces nosotros, cuando nosotros venimos así, ya angustiados y desesperados, el Señor tiene misericordia de nosotros, dice la palabra. Amén. Entonces nos perdona las deudas, nos perdona las cosas malas, los pecados que nosotros hemos hecho mal. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Amén.
Dice en el 27, y el Señor de aquel siervo conmovido a misericordia. Oye, todo. El Señor de aquel siervo conmovido a misericordia le exhortó y le perdonó la deuda. Eso es lo que hace Dios cuando usted viene del Señor con las deudas, de todas las deudas, las cosas malas que todos nosotros hacemos. Eso es parabólico, pero lo estamos así dándolo a entender para que lo comprendamos. Y el Señor se compadece y usted se conmueve a misericordia, compadece y te lo perdona. No porque usted se lo merezca tampoco, sino la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios usa esta misericordia con nosotros, que se llama la misericordia de Dios, Dios quiere que yo la use. Cuando se me presente a mí un caso con mi prójimo, Amén. con mi conciudadano, que yo diga, y él venga donde mí a suplicarme, que yo diga, está bien, yo te voy a esperar. Y oiga lo interesante de esta parábola. Gloria a Dios para siempre. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Ahora sí, Dios le perdonó a él, fue de Dios, que se estaba ahogando también, pero Dios le perdonó, porque Dios se conmovió, misericordia y lo perdonó. Así Dios nos perdona a todos, cuando nosotros venimos de Dios nos ahogamos. Pero ahora hay un consiervo de él, hay un prójimo de él, que le debe a él. Y entonces el prójimo le está diciendo a él que tenga misericordia de él, porque él le debe, pero todavía no le ha podido pagar. Porque dice la palabra que lo ahogaba, o sea, lo tosigaba, para que le pagara, pero él está pidiendo que le tenga misericordia para él, que él le va a pagar. Clemencia. Pero no quiere. Es lo que dice. Entonces, dice en el 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten misericordia, paciencia, vamos a decir, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Eso es lo que quiere decir aquí en el sentido espiritual. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero que ya Dios se lo había perdonado, ya Dios lo había por conmovido misericordia, lo había perdonado, y Dios había usado misericordia con él sin él merecerla. Pero entonces se la está pidiendo este prójimo de él, y él no la usa. Si no, dice la palabra de Dios que él actúa sin misericordia y que lo eche en la cárcel hasta que le pague todo, que no le importa que esté preso. Pero oiga lo interesante aquí, cuando el Señor oye esta cosa, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, no quiso usar misericordia con él. Gloria a Dios. Pero oiga lo interesante para la gloria de Dios. En el 31 dice, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fue y refirió a su señor todo lo que había pasado. O sea, cuando vio que el hombre al que le debía no quiso usar misericordia con él, no le quiso darle tiempo para pagar la deuda. Amén. Entonces fue al Señor y presentó el caso al Señor. Y el Señor le contó al Señor lo que estaba haciendo, ya que el Señor había usado con él misericordia. Pero le contó al Señor que no estaba haciendo misericordia con su prójimo. Y dice así la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces, llamándolos su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado, todos los pecados te los perdoné porque me rogaste. Vamos a darle seguimiento,
Porque no está hablando de, está presentando, sí, las cosas que nosotros vemos, con las cosas que nosotros conocemos, pero está hablando el mismo Señor en el sentido espiritual. Amén. Dice, no debías tú también tener misericordia con tu consiervo. ¿Ves? ¿Qué dice el Señor? Si yo tuve misericordia de ti, tú también tenías que tener misericordia con tu consiervo, con tu prójimo. No importa. Con tu conciudadano, como también dice la palabra. La misma cosa. Es una persona cualquiera. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Entonces dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Por leerlo en el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Ven? Oye lo que dice el Señor Jesús. Que yo tengo que tener misericordia con mi prójimo, no importa quién sea, familia, no familia, enemigo, no enemigo, Amén. amigo, no amigo, quien sea. Hermano en Cristo, no hermano en Cristo, quien sea. Porque Dios la usa conmigo día tras día. La usa con usted cada día. La usa con nosotros cada momento. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando venga el Maestro Jesús? Y nosotros no estamos practicando la misericordia. Pero se la pedimos a Él cada vez que nos metemos en la aposento. Cada vez que hayamos un ranchín, que regamos un rinconcito donde puede orar, le pedimos misericordia a Él. Pero nosotros la estamos dando, la estamos poniendo en práctica con nuestros conciudadanos, la estamos poniendo en práctica con nuestros prójimos. Esa es una pregunta que usted tiene que hacer usted mismo y contestársela. Dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre le cosechará esto. Ahora usted puede hacer una pregunta, usted se puso una respuesta, y hacerse la pregunta, hacer la respuesta bajo una hipocresía, pero Dios no puede ser burlado. Tiene que responder sinceramente, a ver, en su propio corazón. Hoy tiene usted que responder si usted está haciendo esto. Amén. ¿Está usted practicando misericordia hoy con su prójimo? Pero piénselo antes de responder. Porque no diga delante de mí, sí hermano, yo lo estoy haciendo, a mí usted me puede engañar. Eso fue lo que dijo Zafira a Ananías cuando Zafira y se presentaron allá, que vinieron, vamos a decir que venimos a la guerra y tanto, y que estaban que iban a engañar a Pedro. Pero a Pedro lo puede engañar cualquiera porque Pedro es un hombre mortal igual que yo. Y entonces cuando vinieron allá y ya le pensó, dijo, no, mira, son mentirosos. Él ha vendido tanto. No así, no como él te va a decir. Ya el Espíritu Santo se lo había revelado. Y le dijo Pedro, pero ¿por qué tú no le has mentido, hombre? ¿Por qué mejor tú no te quedaste con ella? Eso es tuyo. Nadie está obligado a otra cosa y no son obligados como los hombres quieren pedir ahora la mala. No obligados, por amor. Amén. Eso era tuyo, tú lo podías vender si querías o no venderlo, y si lo vendías, quedarte con tu dinero. Pero tú no lo has mentido, hombre, perece tú tu dinero. Porque tú no has mentido, hombre, ahora mismo tú vas a caer muerto ahí mismo, cayó muerto. Es que el hombre, usted me puede mentir a mí, piense bien y analice con Dios la respuesta. No de la respuesta ahora. Porque usted va a quedar bien conmigo, no quede bien conmigo, porque yo también tengo que practicar la misericordia. Porque nada me sirve entonces predicar la palabra de Dios, ni enseñar nada. Aleluya, gloria. Yo tengo que hacerme esa pregunta, pero la respuesta no la puedo dar de una vez. Tengo que irme a meterme con el Señor. Señor, si no estoy practicando la misericordia como tú me mandas, si algo no estoy haciendo, ayúdeme a hacerlo, yo quiero hacerlo. Entonces entrame allí con Dios. Porque a Él no se puede engañar, hermano. Dice la palabra de Dios que no tuvo misericordia con Él. Tampoco entonces el Señor, entonces dice la palabra de Dios, como el Señor ya la tuvo con Él. Dice en el 34, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Ve, lo mandaron, dice que lo echaron hasta lo echaron de los verdugos hasta que pagara todo. Quiere decir aquí en el sentido espiritual, los verdugos quiere decir ya el castigo, el lugar de castigo. Ahí que va a ir aquel que en verdad no practica misericordia ni perdona las ofensas los unos a los otros, dice el Señor. Pero que para estas cosas tenemos que tener todo. Mire, el amor es que mueve la misericordia.
El amor es que hace mover la misericordia, porque la palabra dice que Dios nos ama y por amor es que Él no nos da la misericordia. Por amor es que Él se compadece de nosotros y tiene piedad por amor, pero no porque nosotros hayamos hecho una cosa buena y lo merezcamos, no, es por amor, dice la Sagrada Escritura. ¿Ves? Entonces se haya echado con los verdugos, pero los verdugos vienen siendo el agua de fuego y azufre. Está hablando en el sentido espiritual, hasta que pague todo, ahí va a ser castigo. En el sentido espiritual que está hablando. Ahora, si lo vamos a entender a los verdugos, porque nosotros sabíamos que cuáles eran los verdugos. Cuando una gente lo llevaban lo iban a guindar, en el tiempo del viejo oeste, que lo iban a llevar a muerte, ahí estaban los verdugos, que esa gente estaba encapuchado, que era lo que le decían así con las ojos, ¡pam! Y lo empujaban para que cayeran abajo pintando y muertos cuando los sentenciaban a muerte. No, él no está hablando de esos verdugos. Él está hablando en el sentido espiritual. Amén. Para que nosotros entendamos. Pero ¿qué pasa? Nos muestra las cosas terrenales para que podamos comprender lo espiritual. Cuando mi Señor venga y el de nosotros, y venga a pedirnos cuenta a nosotros, a ver si nosotros hemos practicado la misericordia, entonces nos echará en el agua de fuego que con nosotros de sufrir. Aleluya, gloria a Dios. Si no nos arrepentimos a tiempo y comenzamos a practicar misericordia. Entonces aquí terminamos Mateos. Ahora vamos a Lucas. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Santo Dios para siempre. Esto está claro, aquí está, ya no hay que buscar más nada. Si dejamos de hacer estas cosas, estamos perdiendo el tiempo. Esto fue lo que el Señor dejó escrito y no va a cambiar por mí ni por nadie. Si usted no lo quiere hacer o usted lo quiere ignorar, eso son cuentas de usted, no mía. Porque aquí todos somos adultos y somos responsables a todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Dice así, en el 10:25, alabado sea el nombre de Dios para siempre, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor por todas las edades. Sí. 10:25. El buen samaritano. Bueno, aquí sabemos ya, nosotros hemos sabido la historia del buen samaritano, dice la Escritura. O sea, este buen hombre, este hombre que tuvo misericordia, quiere decir. La misericordia de este samaritano, eso quiere decir. Amén. Bueno, vamos a leer aquí, ya otra vez hemos hablado de esto, pero hoy vamos a hablar, pero con el tema de la misericordia. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Haré la vida eterna. Óigame, un intérprete de la ley se levanta, pero no es que él no sabe lo que tiene que hacer, para dar la vida eterna. Dice la palabra que era para probar al maestro. Y le pregunta, entonces, es un intérprete, oye, el que está interpretando la ley. El que la está interpretando la ley, que tiene el conocimiento de la ley. Pero ¿qué pasa? No la obedece. Pero él sabe lo que él tiene que hacer. Pero ahora él quiere, gloria a Jesús para siempre, probarle al Señor Jesús. O sea, una manera como de tentar al maestro. No es que él no sabe algo para que el maestro se lo enseñe, no, es una manera de hipocresía. Él sabe todas las cosas, lo que no quiere obedecer. Como ahora muchos que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos obedecer. Así mismo. A la orden de para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Y él le dijo, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley cómo lees? Jesús le dijo, pero ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo que tú lees? Le pregunta a José. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo sabía, pero no lo hacía. Porque ahí está la misericordia. El amor te conmueve misericordia. El amor te lleva a orar, a actuar la misericordia. Pero él no lo hacía. Ahora él no sabe quién es su prójimo según él. Porque es todo, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, las cosas son así. Dice la palabra, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero que no lo hacían. No lo estaban haciendo. Pero estaban buscando una forma como para probar al maestro,
tentar al maestro. A ver si sabía. Una forma de tentar a Jesús no era a ver si sabía, sino para buscar algo como de qué acusarle. Porque esta persona era con perseguidores, porque es una persona que no quiere obedecer a Dios, que se someten a perseguir la palabra de Dios. Se dejan usar como instrumento del diablo. Como el procónsul quería escuchar la palabra, dice la palabra, estaba atento cuando Pablo estaba predicando el evangelio. Y un judío llamado Bar Jesús no quería, estaba en el medio entre el procónsul, que no quería que el procónsul pudiera asunto, que oyera la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo: ¿hasta cuándo, hijo de las tinieblas, vas a querer tú estorbar los caminos del Señor? Desde ahora mismo no verás más, caerán tinieblas sobre tus ojos. Dice la palabra de Dios que ahí mismo, en esa misma hora, quedó ciego. Entonces el procónsul se maravilló cuando vio esas cosas. Entonces fue el procónsul que vio, man. Pablo no me dio para siempre. Usted ve, es para esto. Así hacían con Jesús, para buscar una forma de acusarlo, para ver si Jesús contestaba contrario a lo que estaba ya establecido en la ley de Moisés. Pero quien estableció la ley de Moisés está ahí hecho carne. Amén, amén. Y Él no va nunca a quebrantar su palabra. Él la cumple. Amén. Y entonces nosotros, así hay personas que vienen a usted, o que vienen a usted, que son muy sabios y que muy entendidos, pero con preguntas. Pero es para buscar una forma, cómo acusarle, para decirle: mira, el hermano, él está raro, hay que examinarlo, ya está diciendo esto y esto y esto. Veo, así es el diablo, así trabaja el Señor se reprende el diablo. Esas son las maquinaciones de Satanás. Y el Señor Jesús, hay que reprenderla. No ignorar la maquinación del diablo, sino la maquinación de Satanás. Señor se reprende el diablo. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que hacían ellos, y eso es lo que ellos querían. Y por eso era que lo hacían, no era porque él dice aquí, no era porque no sabían. Ellos sabían, era buscar una forma como tentar a Jesús, para ver si Jesús hablaba o decía algo mal de lo que estaba escrito y ya. Y ir a acusarlo, para buscar una justificación para acusarlo. Como hicieron con Esteban. Pero es por eso. Con Esteban lo acusaron. Cuando Esteban le dio, aunque ellos le dolía, Esteban le dijo: mire cómo Dios levantó a Moisés y sacó a nuestros padres de allá de la tierra de Egipto, y cómo anduvieron en el desierto, y Dios estuvo ahí. Todo lo comentó Esteban al decirle a ellos: pero vosotros también hicieron lo mismo que nuestros padres, no quisieron obedecer a Dios, y ustedes también están haciendo lo mismo. Dice que nos dieron los dientes. Y una vez que hicieron, mandaron a poner unos testigos falsos. Dice: ese está blasfemando la ley de Moisés, hay que matarlo a pedrada. Santo Dios para siempre. Señor se reprende el diablo. Es para que vean, es así. Y así hay muchos perseguidores, que están persiguiendo y buscando a ver que usted, quieren hacer una pregunta a usted, a ver que usted responde. A ver cómo usted responde, para después buscar una forma como acusarlo. Y esos son los que están usados por instrumento del enemigo. Y hablan de Jesucristo, entienda estas cosas de Dios. Por el Señor dijo: no todos son míos. Y el Señor dijo: déjame la cizaña, que tiene que vencer en el mismo mundo. No la arranques tú. No vengas tú a hacer tropezar a los míos. Porque tú no tienes el discernimiento, dijo Dios. Santo Dios. Ese trabajo es mío. Y los años, dijo Jesucristo. Ahora Jesús dijo: no te conviertes en cizaña. Tú eres un árbol bueno, no puedes dar malos frutos. Y el árbol malo, la cizaña, no da buenos frutos. Amén. Las cizañas son los del maligno, que usando una superstición, o sea, están usurpando como falsos ministros. Amén. Y andan predicando, Cuidado, ya andan hablando en lengua. Bueno, ¿tú crees que no? Alabado el nombre de Dios para siempre. Esa no es eso es lo que muchos no queremos entender y no queremos ir. Y ustedes caen rendidos porque de lo que lo ven hablando en lengua, lo ven rendidos. Así estaban los corintios. 1 Corintios capítulo 14. Ellos estaban rendidos porque lo estaban hablando en lengua. Pero yo hablo más lengua que vosotros. Alabado el nombre de Dios para siempre. Pero no la hablo, dijo Pablo, no la pongo. Porque yo prefiero mejor profetizar. Prefiero mejor hablar mil palabras con entendimiento que de mi lengua desconocida.
Amén. Veo, lengua desconocida. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice desconocida si viene de Dios? Un asunto que no todas vienen de Dios, porque las que vienen de Dios son conocidas. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. En lengua desconocida, que era que estaban los corintios, como ahora. Pero dice, no, eso no me importa. Usted, sí, pueden hablar en lengua. El Espíritu Santo no lo prohíbe, pero hágase todo en orden. Calla uno y uno la interprete. Si no hay un intérprete, cállese. Así es lo que dijo el Espíritu Santo. Entonces la lengua de Cristo y de Dios. Alabado el nombre de Dios para siempre. Pero ahora hablando de internet como una carrera de la congregación, ahí es lo que está mal. Si eso está reprendido ya, que lo reprendieron en las primeras iglesias. En las iglesias del siglo I fue reprendido eso por el Espíritu Santo. Está reprendido ahí en Corintios 14, en Corintios 14, váyase. No está prohibido hablarlo. No, como dijo el Espíritu Santo. Pero parece como que yo no he escuchado esto. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No saben leer. Bendito Dios para siempre. Entonces, todo lo que vayan hablando en una lengua, vienen hablando en una lengua, yo no hablo en lengua y no me interesa. Me interesa hablar la palabra de Dios tal como está escrita. Porque hay que estar la vida eterna de edificación. Amén. Pero, ni tampoco, como le digo, siempre al final, si están haciendo una oración y comienzan eso, y arranca como un rayo, pero es copiando de otro, una copyright. Bueno, copiando. Si el otro dijo Rabasábara, ahí digo yo, Rabasábara. Señor, tengan cuidado, no queremos oír. Porque la iglesia lo que está buscando es señal y el diablo le está dando señales, no Dios. La se nos dio para siempre. Porque Jesús dijo, estas generaciones perversas y malvadas demandan señales, dijo Jesús, y no se le dará. La única señal, dijo el Padre, que se le va a dar al mundo y a la iglesia es la resurrección de Cristo, que nosotros lo conocemos, que Jesucristo duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás en la boca del gran pez, y fue resucitado por el Padre para la gloria y honra de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la señal que yo recibo. Esa es la señal que Jesús dijo que se iba a dar a nosotros. Pero, alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros, bendito Dios? Tenga misericordia el Señor de todos nosotros. O sea, este siervo malo ya fue llevado a su castigo, porque él no usó misericordia. Dice la palabra de Dios, con la que tiene que ser, como leímos ahorita. Y ahora aquí, cuando estamos leyendo del buen samaritano, alabado de Dios sea para siempre. Bendito Amén. Dios. ¿Por dónde que voy? Gloria a Jesús. En el 29. 29, gracias. 30. No, 32. Gloria a Dios. Que dijo quién era mi prójimo. No, le preguntamos, dice, no hemos leído aquí, dice. Y dice, no, el 28 dice que hay que vivirá. Pero él, queriendo justificarse, ahora vamos en el 29, ahí vamos bien. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, a Jesús te ve. Así somos nosotros, queremos justificarnos nosotros mismos, pero que nosotros mismos queremos justificar nosotros mismos. No es válido. No es válido justificarnos nosotros mismos. Claro. Es Dios que nos justifica. ¿Y cómo que nosotros somos justificados? Nosotros somos justificados, somos por los hechos. Porque el Señor dijo, por tu fruto te conoceréis. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Pero ellos se quieren justificar desobedeciendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios para justificarse a sí mismo y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Usted cree que no lo sabía? Como usted y yo lo sabemos. Sí. Sabemos que estamos haciendo mal. Sabemos que no estamos obedeciendo a Dios. Sabemos que estamos enseñando la escritura al revés. Sabemos que se está añadiendo. Sabemos que no se está enseñando como es. Sabemos que hay muchas palabras que son inventadas, que no existen ni de Génesis ni de Apocalipsis. Pero la iglesia dice amén, aleluya y gloria a Dios. Y le aceptan todas las palabras que el hombre ha puesto, todo lo que el hombre. Sabemos todas esas cosas. Se está justificando a sí mismo. Y nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, porque Dios es que nos justifica. Y nos justifica a través de su palabra cuando nosotros somos una nueva criatura y damos fruto de verdad. Amén. Y dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Y respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndolo, se fueron, dejándole medio muerto. O sea, este hombre viene, dice, este hombre que desciende de Jerusalén, encuentra a los ladrones, dice que lo golpean, lo despojan de lo que tiene y lo dejan como casi muerto, ¿verdad? Dice la palabra, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita
llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. O sea, aquí vemos dos personas, un sacerdote, lo ve y lo ignora, porque no conoce la misericordia de Dios. No sabe, no la practica, pero es un sacerdote, está ministrando. Esto no es administrar, esto es actuar. Usted puede administrar la palabra, pero tiene que actuarla. La palabra, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, sin yo no la pongo en práctica, no me sirve de nada. De nada sirve. ¿Ve? Entonces el sacerdote, él administraba, pero no la ponía en práctica. Entonces dice la palabra que pasó otro Levítico también y no lo miró. Como que dice, este no es, que se prome, que esto no es familia mía, y ya. Pero entonces el Señor no quiere esto, el Señor quiere que nosotros no solamente hablemos de las escrituras. Ese sacerdote la hablaba, pero ¿qué pasa? Pero no la ponía en práctica él mismo. Que nosotros todos la pongamos en práctica, eso es lo que quiere Dios. Dice la palabra de Dios. Pero un samaritano que iba de camino, un samaritano que no estaba practicando la palabra de Dios, usted ve, que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue conmovido a misericordia. Así es la gente del mundo. Yo he visto gente del mundo que tiene más misericordia que los cristianos ahora. Digo, los que se llaman cristianos, pero no le veo la misericordia. Este hombre no era sacerdote ni tampoco era levítico, porque el levítico conocía también la palabra de Dios. Porque entre ellos había sacerdocio. Entre los levíticos había sacerdote. Porque Dios le hizo sacerdote a los levíticos. Y este sacerdote también, ¿qué pasó? También otro conocedor de la palabra de Dios, pero lo ignoraron. No lo miraron, creo que Dios lo estaba mirando. Así hacemos nosotros muchas veces. Cuando una persona afuera, usted ve que se le acerca a usted, quizás pidiendo un poco de misericordia, usted vaya para allá, que esta gente que hiere tanto, con este sucio, este es un trajoso. Usted cree que Dios no lo está mirando, a lo mejor el Dios para siempre. Dios lo está mirando, pero viene uno del mundo que no conoce a Cristo, viene uno del mundo que no conoce a Cristo, y cuando se le acerca, tiene piedad y misericordia de él. Cuando viene a ver, le da la camisa que tiene encima, cuando viene a ver, le compra una comida, etcétera, etcétera. Amén. Dice la palabra de Dios que este es un samaritano que iba caminando y vino, dice que vino cerca de él y viéndolo fue conmovido a misericordia. Dice, y acordándose, y acercándose, vendó sus heridas, dice, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que este hombre no solamente se detuvo, sino que le dio los primeros auxilios. Dice la palabra de Dios que comenzó a curar las heridas. Y no lo dejó en la calle. Tampoco curó las heridas. Comenzó a curar las heridas y no lo dejó en la calle. Lo llevó a un lugar, el mesón ahí, para que siguiera, lo llevó a un lugar donde estaban en un techo. Donde él tuviera un techo, donde tuviera una cama, donde él tuviera donde que comer, donde él tuviera donde dormir, y también para que lo siguieran atendiendo ahí con las heridas que tenía. Y este hombre no lo conoce él, pero esto es lo que se llama la misericordia del Señor, pero que tenemos que poner en práctica. Vemos que esos levíticos judíos, conociendo la ley de Dios, le pasaron por cerca a los dos judíos, el sacerdote y el levítico, y no lo miraron. Amén. Pero este samaritano que no viene de allá, ni está bajo los mandamientos de la ley de Moisés, ni en ninguna de la ley del Señor, lo ve golpeado ese pobre hombre, como casi muerto, y dice que tiene misericordia de él y se detiene, y dice, comienza a curarle sus heridas con aceite y vino. Dice, y que lo sube también en su carburadura o sea, su montura de él, lo sube y lo llevó al mesón y cuidó de él, que no lo dejó ahí en la calle, sino que lo llevó a un lugar para que tuviera un techo, una comida, y que lo siguieran cuidando ahí. Amén. Pero también no fue que le dio la responsabilidad a otro. Él dijo, ya yo hice lo que iba a hacer, sigan ustedes no. Él dijo, yo voy a pagar todo lo que este hombre gaste. Vuelvo cuando yo vuelva otra vez. ¿Veo? No era de gratis. Iba a pagar con su dinero. Bueno. Porque iba a seguir a terminar lo que comenzó. Dice la palabra. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios. Cuando se iba, sacó 2 denarios. O sea, comenzó a pagarle ahí una vez al lugar en lugar donde estaba el mesón. Y le dio al mesonero. Y le dijo, cuídate. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él sacó por su bolsillo y le pagó al mesonero. Le dijo, mira, cuídalo. Y si falta más, se pague ahí más de lo que te he dado, todo lo que gaste, yo lo voy a pagar cuando yo regrese. Aleluya. Ve,
Entonces, oye lo que dijo Jesucristo. Y no conocí a ese hombre. Porque esa es la misericordia de Dios, que hay que hacerlo. Porque el Señor dice que gloria hay que cuando yo voy y le digo a usted, lo invito a usted a comer, ¿y qué recompensa hay? Y usted mañana me invita a su casa también. Dice, si hacen los gentiles. ¿Y qué recompensa hay, dijo Jesús? Jesús dijo, cuando tú vayas a invitar a comer a tu casa, vete a invitar al de afuera, al manco, al cojo, aquel menesteroso, aquel que no puede, dijo Jesús, devolverte la invitación. Entonces sí tú se recibirás grandes recompensas. Amén. Aleluya, gloria a Jesús para siempre. Pero no queremos practicar esto porque esto es sacrificarse. Y queremos llevar un evangelio light. Y no existe evangelio light, porque el evangelio no es religión, sino el evangelio, dice la Escritura, que es el reino de Dios, que fue revelado a los hombres para salvación y vida eterna. Amén. Dice el apóstol Pablo, lo dice Pablo también, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Dice el apóstol Pablo. Gloria a Jesús para siempre. Bueno, Amén. entonces seguimos aquí. Dice que dijo que cuando volviera, que cuidara de él, y cuando volviera, él lo iba a pagar todo lo que faltara, o sea, lo que faltara. Amén. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios, ya lo leímos. Aquí vamos ahora en el 36. Dice, ahora viene el 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue su prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de ellos 3 fue su prójimo de aquel que fue golpeado, o sea, que fue víctima por los ladrones? Dijo Jesús. ¿Fue el samaritano? Amén. ¿Fue el levítico? ¿Fue el sacerdote? Y él va a contestar, porque ellos sabían, hermano, como Sí, nosotros claro. sabemos que somos hipócritas, que todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no queremos hacerlo. Estamos claros. Entonces vea lo que dice, y él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Simple. Porque no lo Vea, estamos haciendo. ve, Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. Amén. Ve tú a la iglesia, ve tú y haz lo mismo. No solamente este hombre, le dice a la iglesia, ve tú y haz lo mismo. ¿A dónde está la misericordia? ¿A dónde está la misericordia? Es una ambición el dinero. Es una hambre, una avaricia. Y el Señor Jesús dice que tenemos que renunciar al dinero. Porque no podemos servir a 2 señores. Tenemos que abandonar el dinero. Tenemos que dejar el dinero, de último el dinero, en nuestros corazones. Y no primero en la congregación de Cristo. Porque no puedo amar a 2 señores. Porque tendré que aborrecer a uno para amar a otro. No puede estar, mi pensamiento no puede, mi corazón no puede estar caducado en 2 pensamientos. Así fue que Dios le dijo a Israel. Oye Israel, dijo Dios a través del profeta y de sus profetas, Elías, que vuestro corazón no podía estar, si Jehová, vuestro corazón no podía estar caducado en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, venid en pos de Jehová. Pero si Balaam es Dios, pues entonces seguirlo Balaam. Amén. Porque ellos querían adorar a Dios, pero también adorando al ídolo. Así no. Y nosotros queremos hacer las cosas así, pero no es así. A media o como nosotros queremos. No es así. Tenemos que hacer las cosas como dice el Señor. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Como el Señor dice que tenemos que hacer las cosas. Eso dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿A quién le dijo ve tú y haz lo mismo? A todos nosotros, ve tú y haz lo mismo. Pero eso es lo que nosotros no queremos hacer. Cuando nosotros vemos una gente que nos está pidiendo a nosotros algo en la calle, ni siquiera compramos una comida, porque podemos comprar una comida. Entonces para nosotros no darle nada, decimos, ay no, yo no voy a dar para droga, pero tú le puedes comprar una comida. Si él te dice yo tengo hambre, ven, entonces siempre hay un lugar cerca que venda aunque sea pan. Y tú le dices, y él te dice, yo tengo hambre, déme para comer. Y dice, pues tú tienes hambre. Pues mira, vamos aquí, porque aquí para que coma. Si él va a tener, si esa persona de verdad tiene hambre, va a ir con usted. Ahora, si no va con usted, no tiene hambre. Amén. Pero es una excusa para no usar misericordia. Esa es una de las excusas que se pueden. Yo no le voy a dar para droga, esa gente te pide para droga. Pero entonces, si están pidiendo que dicen que tienen hambre, entonces, y tú le puedes comprar una comida, entonces cómprasela. No le des el dinero efectivo. No, pero ni siquiera hacen eso.
Porque eso es lo que el Señor quiere ver, la misericordia tuya. Que tú te conmuevas misericordia con tu prójimo. Amén. Pero no de boca, ni de palabras, sino de hechos. Entonces, seguimos aquí. Ya que acabamos entonces, 30 y entonces seguimos aquí. 5, 6. Marcos 10, 46. ¿Qué dice? Marcos 10, 46. Santo Dios para siempre. Marcos 10, 46. Dice así. 46. Amén. Su gloria a Jesús. Sí, di 46. Gloria a Dios para siempre. Sí, aquí se trata del ciego Bartimeo. Bartimeo que pide a Cristo, suplica compasión, que se compadezca de él el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús oye su voz y se compadece de él. Así tú tienes que compadecerte de tu prójimo y oír su voz cuando tu prójimo te esté pidiendo misericordia. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, como un ciego lo que tiene que estar mendigando, lógico. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, dice la palabra de Dios, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo que están sano es así, el que no tiene misericordia es así. ¿Por qué no apareció uno para ayudarlo ahí? Mi pregunta sería esa. Ay, hombre, este hombre está ciego, no puede caminar, no puede ir del maestro. Hay una multitud, ven, que yo te voy a llevar, ven, te agarro hermano. Cuando te voy a llevar yo, voy a pasar una multitud contigo, ven, para que yo voy a ser tus ojos. No, lo mandaban a callarse, porque aquí eso es lo que significa no tener misericordia. Pero para hacer sacrificio estaban como unos hipócritas ahí. No, Señor quiere misericordia y no sacrificio. Pero la palabra dice, Jesús lo escuchó, porque Jesús puede oír, Jesús tiene el oído más que un águila, porque Jesús escucha todo desde donde quiera. Jesús puede oír todo. Jesús puede oír todas las conversaciones del mundo entero, porque es el Señor. Amén. Si soy yo que voy y Él me está diciendo a mí que tenga misericordia de Él, no lo escucho. Porque una multitud que va detrás de mí, y va mucha gente ahí hablando, y hay mucho ruido, pero es que Jesús oye todo. Dice la palabra que entonces el hombre gritaba más fuerte, porque los ojos de este hombre eran su voz. Y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Cuando dice Jesús, hijo de David, quiere decir, ellos cuando dicen Jesús, no que Jesús, hijo de David, sino que ellos quieren decir, ellos decían Jesús, hijo de David, porque Dios le hizo el pacto con David, que de su descendencia Amén. Iba a levantar, según la carne, al Cristo. Pero no era porque era hijo de David, sino porque venía de esa descendencia. Amén. Pero así decía Bartimeo. Dice la palabra de Dios. Y oyendo que era, no, ya leímos esto, entonces decimos: ten misericordia de mí. Y muchos reprendían eso. Entonces el 49. Entonces Jesús, descendiéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llámame. Jesús dijo: tráigame. Amén. Y le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, ¿confianza en quién? En el Señor. Amén. Aleluya. ¿Fue que le dijeron? No confianza en Él, no confianza en lo que fueron a llamarlo, confianza en el Maestro. Amén. Jesús, ten confianza. ¿Te ves? Gloria a Dios, ten confianza. Levántate, ten confianza. No importa que para él todo estaba oscuro, porque no veía. Para él todo estaba en tiniebla, porque no podía llegar, porque no podía caminar. Él no podía directamente, podía caminar, pero no podía ver. ¿Para dónde iba a caminar? Si no podía ver, los ojos son tus faroles. Amén. Que te alertan del peligro, que te dicen: por aquí no, porque aquí me voy a tropezar con esto. Tu guía.
guía. Eso es lo que te guían. Pero el Señor dice que tenga confianza, que se levante. Y que tenga confianza. Levántate. Entonces, dice, arrojando sus capas, se levantó y vino Jesús. No perdió tiempo porque quiere al maestro Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recupere la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Amén, aleluya. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere que te haga? Que recupere la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús se detuvo, pero siguió su camino otra vez. Dice que enseguida recobró la vista. Vete, tu fe. Él está insistiendo. Insistir tanto porque en él había en su corazón una seguridad y una certeza y una confianza que Jesús lo podía sanar. Amén. Amén. Y por eso Jesús le dijo, vete, Gloria a Dios. santo. Usted ve que no es el hombre. Aleluya. Dios. Que no es el hombre. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero él no le siguió la sanidad de la vista solamente ahí. Él le siguió otra sanidad más importante, que es lo que no vemos en la iglesia. La sanidad del alma. La vida. La sanidad del alma para la vida eterna. Amén. Ven. No es como ahora que muchos dicen, créelo por fe. Cree por fe. Di que tú no tienes nada, di que eso se fue. A mí que me viene diciendo eso, quebramos ahí mismo. Porque yo no siento el lado del diablo, ni teatro del diablo. Porque el único que tiene palabra y no miente es el Cordero de Dios y nuestro Dios Padre Celestial, el Santo Espíritu. Amén. En eso que yo creo y en eso yo espero. Como esperaba Bartimeo, yo espero en él. Señor, Hijo de Dios. Yo le digo como Bartimeo, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Y de todos nosotros. Ahí usted tiene que mantenerse gritando. Ahí usted tiene que mantenerse clamando. Jesús, aunque usted esté angustiado, aunque usted esté enfermo, aunque usted esté sediento, aunque usted esté hambriento, aunque usted esté tribulado, aunque usted tenga un dolor, aunque usted tenga todo lo que usted tenga, Jesús, Hijo de Dios, manténse ahí como el Dios, ten misericordia de mí. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios para siempre. Aleluya. Gloria. Que ese es el único que lo puede sanar a usted y salvar. Amén. No el hombre. El hombre se cree que tiene poder. El hombre cree que tiene poder para sanar. Nadie tiene poder para sanar aquí, hasta para levantar muertos. Ahí vino un profeta que dijo que resucitó a su esposa. Y dijo, bueno, pues tú eres Jesucristo. Y la iglesia va viendo a ese hombre. Si ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento lo pudieron hacer. Ni siquiera Elías tuvo que clamar, gemir mucho a Jehová. Pero Jehová, tú me has entregado esta casa ahora aquí. Mira ahora te lleva el hijo de ella. Ahora yo tengo problema. Jehová, te ruego que le vuelva la vida al niño. Pero ven acá, gloria a Dios para siempre. Usted ve, nadie tiene poder para hacer nada. Solo el Señor tiene el poder. Amén. Y vamos aquí ya para... Voy a dar otra cita, pero no la voy a examinar, porque ya voy a cerrar con otra que tengo aquí. Para terminar, voy a dar una para que la quiera apuntar. Primera de Pedro 3:8. Pero no voy a escribir para allí ahora. Voy ahora aquí, Lucas 16:1. Y con esta ya. Y ya con esta yo cierro todo. Santo Dios para siempre. Y ahí cierro ya. Un momentito, gloria a Dios. Toma un poco de agua, pido Señor que me dé fuerza. Porque tengo un problema de salud, pero el Dios está ahí para dar fuerza. Si me caigo muerto, pues me iré con Cristo. A la otra no me dio para siempre. Como si ya Esteban se fue con el Señor, no lo mataron a pedrar. Y si la enfermedad me lleva ahora mismo, yo predicando la palabra, ya me fui con Jesús, porque estoy haciendo lo que Jesús dice. Amén. Santo Dios para siempre. Entonces dice así, gloria a Dios para siempre. Nada pasa si Él no quiere, claro que no. Eso sí Él permite. Nada puede pasar si Él no quiere que pase, porque Él es el poder supremo.
Hermano, aquí vamos a hablar de un poco de todo. De la poca misericordia también y de la avaricia de los pastores. No todo, ¿eh? No todo. No. Todos no son ávaros. Pero la mayoría sí. Lo siento, pero la verdad. Alabado Dios para siempre. Y aquí lo vamos a demostrar qué es lo que es la avaricia. Y la avaricia no es también, a yo ser avaro, ¿qué misericordia va a tener con usted? Ninguna. Si la persona avaro lo que quiere que usted explotarle hasta el último jugo que usted tiene, sacarle hasta el último sudor, hasta lo que usted no tiene. Me acuerdo yo que me hicieron una historia una vez de uno que se había convertido y tenía como un niño o dos niñas. Y se le quedó sin trabajo el hermano. Y entonces fue allá a hablar con el pastor, le dice, porque el pastor lo mandó a llamar, pensó que el pastor le iba a dar algo. Porque lógico, porque no tiene trabajo y la gente del mundo es que le está dando su besito. Los que no son cristianos. Cuando lo ven los amigos, las mitades. Cuando él va allá del pastor para el pastor lo que le está diciendo, hermano, pues yo te lo estaría llamando. Pero el pastor le dice, hermano, pero yo tengo tantos meses que no tengo trabajo. Y que a mí a veces me dan algo así, unas mitades mías. No, pues de eso que le dan a usted también usted tiene que traer tarima. Eso es misericordia. Eso se llama avaricia. Avaricia. Y esto mismo que el Señor nos está hablando aquí. Y aquí en esta parábola que lo vamos a leer ya para terminar, Lucas 16:1. Pero no la entendemos, porque leemos las escrituras y no queremos entenderla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el entendimiento de Dios, significa sacrificio y sufrimiento, como pasaron aquellos, por la palabra de Dios, no por la palabra de Dios, porque si hubiese por la palabra de Dios estuvieran vivos. Amén. Me recuerdo de ese profeta que lo fueron a buscar, porque ya le había profetizado no me recuerdo el nombre, al rey, que igual está contigo, sus enemigos, mira como estos cuernos, que sí mismo, yo agarré estos cuernos, tu falso profeta del diablo, como yo agarré estos cuernos, así Jehová te dijo que ya tienes tus enemigos así como tú tengo estos cuernos que agarrados, están en tus manos, y él contento. Cuando mandan a buscar el profeta de Dios, le dice con el mensajero que lo manda, le dice el mensajero, mira, ve lo que tú le vas a decir al rey, porque ya el rey le ha profetizado una cosa buena. Como quien dice, para que siga hablando la misma mentira del diablo. Amén. Y dice el profeta de Dios, vive Jehová en cual presencia estoy, que lo que Jehová diga, eso yo obraré. Yo obro lo que dice la palabra, no lo que el hombre quiera. Amén. Él no iba a quedar bien ante el rey de la tierra y que la vida de él se fuera perdonada, pero entonces la vida eterna fuera condenada. No, yo tengo que asegurar la eterna, porque esta vida es prestada a la terrenal, pero la eterna no. Dice así, parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Un mayordomo quiere decir pastor, en el sentido espiritual. Amén. Y este fue acusado ante él como disipador de su bien. O sea, él fue acusado como mal administrador de los bienes de su señor rico. O sea, el señor rico es el Señor. Entonces el pastor es el que administra. Amén. ¿No dice la palabra que los pastores son los que administran? La grey de Dios. Así dice el apóstol Pedro. ¿Y vosotros, pastores, que administran qué? La grey de Dios. Amén. Bueno. Es claro, lo estoy dando el seguimiento así, claro, espiritualmente, a lo espiritual, Aleluya. Gloria a Dios. Porque si un mayordomo, que yo estoy poniendo como que un mayordomo que está hablando de cualquier mayordomo que está hablando y me quedo ahí, entonces no estamos haciendo nada, usted está perdiendo su tiempo, yo también. Amén. Estamos casi sin entendimiento. Y por eso, ¿qué fue lo que leímos? Para que nosotros conozcamos tengamos nuestro libre entendimiento y conozcamos nosotros lo que es la voluntad de Dios y lo que es agradable a Dios. ¿Ve? Aleluya. Santo Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Entonces, o sea, ya este pastor se corrompe, comienza ya a corromperse y no tiene misericordia de nadie. Y entonces el Señor llega a oído del Señor. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá más ser mayordomo. Dice que la palabra que los pastores tendrán que dar cuenta a Dios.
Dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos tendrán que dar, ¿qué? Cuenta. Ahora el Señor te llama y dice, da cuenta, te he llamado como pastor. Te va a decir Jesús, a ti, a mí, da cuenta de lo que como tú, como pastor, yo te he puesto. Amén. Eso es lo que quiere decir en la parábola. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Y ya no podrá ser más pastor, dice el Señor. Mayordomo. Ahora digo, es pastor del Señor. Aleluya. Porque hay muchos que dicen que son pastores de hombre. Es el Señor. Y yo no quiero ser pastor de hombre. Hay muchos que los hombres lo nombran como pastor, lo ungen como pastor, que eso está en la escritura tampoco. Y el hombre hace lo que quería la palabra, porque la palabra, lo que se ungía en el Antiguo Testamento eran los reyes. Que Jehová mandaba a Jehová. No era que los profetas iban adelantándose ellos. Jehová lo mandaba. Si Jehová no lo mandaba, ellos no ungían a nadie. Y ahora dice la palabra que hay que ungir al hermano si está enfermo. Al hermano untándose los ancianos de la iglesia. En Santiago dice, no el pastor como pastor. Pero ya, ellos mismos están administrando a su manera. Ya ellos no están administrando como Dios manda. Ya ellos, como acabé de explicar aquí este mayordomo, que ya no estaba administrando bien los bienes del Señor. No están administrando la iglesia como debe administrarla. Y entonces, ¿por qué? Porque la avaricia puede más, gloria a Jesús para siempre. Pero aunque usted diga que es pastor, ya ese Señor que no, que ya usted no es pastor del Señor Jesús. Ahora si usted se arrepiente y vuelve otra vez de nuevo, como va a ser este pastor de esta historia, entonces sí. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. A ver, si dice ¿qué voy a hacer? Porque entonces ahora el Señor viene a pedirme cuenta y él no tiene la cosa clara, entonces el Señor lo va a destituir como pastor. Y aunque siga siendo pastor en su pensamiento, pero no será pastor, dice cabal, no puedo mendigar, me da vergüenza. ¿Vio? O sea que cuando ya el Señor se aparte de él, sabe que las cosas que van a venir sobre él no son buenas. Bueno, eso es lo que quiere decir. Van a ser difíciles. Van a ser mal y terribles. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. La estoy dando el seguimiento espiritual, porque por eso que nosotros leemos las cosas. Si no damos el seguimiento espiritual que el Señor nos da a nosotros, no estamos quitando nada, es dándole seguimiento. Amén. Que son dos cosas distintas. Una cosa que usted comienza a quitar y a poner, y otra cosa usted da el seguimiento claro para que la iglesia entienda. Porque lo que quiere Dios es que su pueblo entienda, que su iglesia entienda, que su iglesia comprenda lo que se está predicando, lo que está enseñando. Yo le dije, tú me llamaste. Si tú me llamaste, entonces, si yo no estoy errado, si fuiste tú que me llamaste, porque yo lo creo, pero acaso puedo estar errado, dame sabiduría, dame discernimiento de tu palabra para poder explicar clara como tú la quieres, que se explique en el nombre de Cristo Jesús, gratuitamente por amor a tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Puedo equivocarme porque claro, puedo estar errado en una cosa, porque el único que está errado ni se equivoca es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces la palabra de Dios que este hombre está preocupado, pero ahora está buscando cómo arrepentirse. Gloria a Dios, porque dice que él no quiere que sea quitado, y dice en 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciba en su casa. Ahora dice que él sabe lo que va a hacer porque si ya no va a ser más pastor, para que el Señor lo pueda recibir de nuevo. Pero ahora ¿qué va a hacer a él? Dice la palabra, llamando a cada uno de los deudores de su amo, o sea, a sus consiervos, a su conciudadano, llamando a cada uno a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Aquí comienza a platicar este pastor la misericordia que ya dejó de platicar, pero ya volvió otra vez de nuevo con sus prójimos. Amén. Y le dijo, toma tus cuentas. Dice, ¿cuánto debe a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo al que le preguntó. Y le dijo, toma tu cuenta. Él dice, siéntate pronto y escribe 50. Bien. Ya comenzó a perdonar las deudas, muchas de las deudas, parte de las deudas.
Ya comenzó a practicar la misericordia. Puedo decir otra vez que el juicio triunfa ante la misericordia de Dios. Amén. Aquí están las pruebas. Ya él comienza a preguntar, ya él comienza a llamar y a reunir a esas personas, a sus prójimos, y a decir, ¿cuánto que tú debes? Bueno, yo debo 100, pues no, siéntate y escribe 50. Y le dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ya comenzó a perdonarle parte de la deuda, a usar misericordia con ellos. Para liberar la carga más a su prójimo. O sea, ya estaba conmovido a misericordia con su prójimo. Dice, y alabó, óigame aquí, le digo a usted que triunfa la misericordia, no lo quiero decir. Dice aquí, y alabó el amo al mayordomo. Usted ya no, al principio lo había rechazado, ahora lo recibe. Dice que ahora lo alabó al mayordomo, malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, ponga asunto, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Noé. Ponga asunto a esto. O sea, las personas del mundo hacen mejor cosa que usted, practican más misericordia que usted, tienen más prudencia, más compasión con el otro, que los mismos hijos de reinos. O sea, que los mismos que somos nosotros, porque los que somos cristianos somos hijos de reino también. Amén. Así no es. Aleluya. Amén. Porque los judíos también son hijos de reino por la palabra de Dios. ¿O son? Amén. Amén. ¿Ven? A veces dice el Señor, lo que puedo decir, a veces dice el Señor que hay personas que no son cristianas, las que están condenando mucho de los religiosos, las que están acusando, pero están haciendo las cosas, tienen más compasión, más misericordia, son más prudentes, tienen más prudencia para su prójimo. Amén. Ya este comenzó a arrepentirse, entonces el amo dijo, bueno, pero gloria a Dios, santo Dios para siempre. Dice la Sagrada Escritura. Dice, y yo digo, ganas amigo por medio de la riqueza injusta. Eso dice, yo digo, gana amigo por medio de la riqueza injusta. ¿Para qué? Para cuando esta parte os reciba en las moradas eternas. A ver, ¿qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Que cuando nosotros, por ejemplo, a veces nosotros ganamos muchos amigos, tenemos muchas cosas en la riqueza injusta, pero cuando nosotros venimos y reflexionamos las cosas malas que nosotros estamos haciendo y nosotros en verdad actuamos distinto, con misericordia y con amor, entonces el Señor dice que entonces podemos ganar lo que para la vida eterna. O sea, podemos tener para la vida eterna. Ganamos porque la riqueza justa, verdadera, es la riqueza espiritual. La riqueza de la vida eterna. Dice la palabra de Dios, vamos a poner un ejemplo más palpable para que podamos tenerlo más claro. Que cuando nosotros, por ejemplo, yo gano muchos amigos y tengo mucha riqueza. Pero ¿qué pasa? Mi corazón se cambia, mi corazón se voltea. ¿Qué pasa? Yo no soy el mismo ya. Yo soy un hombre distinto en todos los sentidos. Pero cuando yo reconozco lo que yo hago mal o lo que yo hice mal, cuando yo vuelvo a remediar, o sea, a remediarlo todo lo que yo he comenzado a hacer, entonces ahí estoy atesorando yo para ganar la vida eterna. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo Dios. Gloria a Dios. Entonces dice así. Gloria a Dios. Dice, el que es fiel en lo poco, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es, dice, y el que en los muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Ve? O sea que usted según usted procede en la tierra, vamos a ponerlo más claro. Según usted sea en la tierra, usted puede ser fiel hasta con una amistad de suyo en muy poco, pero en lo mucho usted será fiel también. Seguirá siendo fiel.
Pero cuando usted también en la tierra, por ejemplo, el Señor no habla como con las cosas que nosotros conocemos. El Señor no habla a nosotros con nuestras vidas que vivimos en la tierra. Por ejemplo, así somos nosotros también cuando entramos al espiritual. Por ejemplo, si yo entro al espiritual y me convierto a Jesucristo y le sirvo a Jesucristo, aunque sea en lo poco, pero también en lo mucho yo le voy a servir igual, porque esta es la forma mía, así yo estoy formado. Pero si yo soy injusto en lo poco, también yo voy a seguir siendo injusto en lo mucho. Yo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice el Señor. Gloria a Dios. O sea que eso es algo que es así, que no puede, dice, pues sí, en la riqueza, injusta no fuiste fiel, ¿quién os confirmará lo verdadero? Es que tú tienes que, para tú poder, es lo mismo, vamos a lo traemos palpable. Yo digo, Señor, yo te voy a ser fiel, pero no le soy fiel a una amistad. Voy a poner ejemplo palpable, para ver lo que el Señor está hablando, para tenerlo claro. No le soy fiel a una amistad, no soy fiel tampoco a mi patrón de mi trabajo. Entonces, ¿seré fiel a lo verdadero? Mi pregunta sería, que entonces yo podré ser fiel en lo verdadero. Podré confirmarme en lo verdadero. Cuando yo mañana conozca a Jesucristo, ¿podré ser fiel a Jesucristo? No puedo. Cuando yo soy injusto en lo poco, también en lo mucho. Y si yo no hago las cosas, no practico las cosas aquí, con las cosas de la tierra, con nosotros mismos, como Dios estableció todo, porque ahí está nuestra esencia y nuestra identidad, mucho menos la voy a hacer con el que no he visto nunca. La palabra habla claro, el Señor dice claramente que si yo no lo amo a usted, que lo veo, eso lo dice claro, ¿ves? Es que yo tengo que demostrar, hacerlo todo desde aquí. Aquí es que yo voy a demostrar lo que voy a hacer, si voy a convertirme a Cristo. Si yo no amo a mi prójimo, por ejemplo, el que yo veo, como dice la palabra, si yo no amo a mi hermano, al que tú ves, al que está contigo, si no tengo misericordia con él, si soy injusto con él, ¿voy a ser justo con Dios? Jamás. Si soy infiel con él, ¿voy a ser fiel con Dios? Jamás. Para que tengamos claro lo que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque a Dios yo nunca lo he visto. ¿Cómo yo puedo entonces ser fiel a uno que yo no he visto? Si al que yo veo soy infiel, ¿cómo yo puedo ser justo ante Dios si al que yo veo a mi prójimo soy injusto con él? Y a Dios yo nunca lo he visto. ¿Vio? Porque las cosas comienzan desde aquí, de ejemplo, en la tierra. Dice la palabra de Dios. Dice así. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si las cosas ajenas nosotros no hemos sido fieles, entonces ¿quién nos dará lo que es nosotros? No nos puede dar lo que es nosotros porque hemos sido infieles. Ningún siervo puede servir a dos señores. Aquí está lo interesante. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, os estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios ni a la riqueza. A ti, pastor, mayordomo. Aleluya. Mayordomo, pastor. Te está hablando Cristo. Me está hablando Jesús. Que yo no puedo servirle a Jesucristo, a Dios y a la riqueza, porque tengo que menospreciar a uno. Yo no puedo amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo, porque tengo que dejar uno de los dos. Amén. Entonces, si yo soy injusto con mi conciudadano, con mi prójimo, ¿cómo podré ser justo de que ante el Señor para servirle?
Si yo soy infiel con mi prójimo y con ciudadano, ¿cómo podré ser fiel al Señor? El Señor lo dijo claramente. El que es infiel en lo poco, Él lo va a hacer también más en lo mucho. Aleluya. El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también lo será. Y aunque usted sea infiel ahora muy poco, pero y se convierte a Jesucristo, será más fiel todavía en lo mucho. Amén. Esto no es que yo me convierto y que yo me arrepiento. Esto que tenemos que saber lo que el Señor está hablando. Tenemos que abandonarle el dinero. O sea, el amor al dinero. Porque necesitamos el dinero para pagar la tierra. Necesitamos el dinero por eso se vamos a trabajar. Dice el Señor, para pagar nuestros gastos y comprar nuestros alimentos. Pero decir abandonar quiere decir el dinero porque no, porque después de una mala interpretación ya dice que ya estoy diciendo que ya vienen a levantar una doctrina que no existe. Cuando digo abandonar el dinero es renunciar a uno de los dos señores, como dice la Escritura. Porque no puedo yo amar a Dios ni a la riqueza al mismo tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, oiga para que usted vea lo que el Señor se refiere. Y todas estas cosas, el Señor se estaba dirigiendo, y todas estas palabras fueron puestas como ejemplos para los fariseos que eran como pastores. Eran mayordomos, pero eran ávaros. Dice aquí, en el 14. Y a oír también todas estas cosas, los fariseos, que eran ávaros, se burlaron de él. Así van a hacer de mí también. Cuando oigan esta predicación se van a burlar de mí. Pero ¿qué me importa a mí que se burlen de mí? Porque de Cristo se burlaron, que es el Maestro Jesús. Se burlaron de él porque eran ávaros. Amén. Porque eran pastores ávaros. Y se burlaron de él. Entonces vamos a terminarlo aquí cuando dice aquí ya para cerrar. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes son los que se justifican ustedes mismos ante los hombres. Más Dios conoce vuestros corazones. Nadie lo puede engañar. Porque Dios conoce nuestros corazones. Yo conozco nuestros corazones, perdón. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es obligación. Cuando usted cree que todo lo que usted está haciendo, Dios lo está aprobando y que todo está bien, esa abominación ante Dios. Eso es lo que la iglesia no quieren entender. Que ahora ellos creen que todo lo que están haciendo están aprobados por Dios y que todo está bien. Porque Dios conoce nuestros corazones. Todas las cosas que están haciendo es abominación ante Dios. Porque tenemos que renunciar a esa avaricia, a ese amor, a esa avaricia de dinero. Comenzar como aquel mayordomo que comenzó a perdonar. ¿Cuánto que tú debes? 100, toma, anota 50. ¿Cuánto tú debes? 80. Cuando el Señor vino y lo vio, lo alabó a aquel mayordomo, dice la palabra de Dios. Y tuvo, entonces, ¿por qué? Por la misericordia. Por la misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos muestra claramente y nos explica claramente. Y todas esas cosas fueron referidas también por ellos. Porque dice la palabra de Dios que los fariseos eran ávaros, personas que estaban llenos de avaricia, como ahora mismo. Por eso que no le podían servir a Dios. Porque estaban llenos de avaricia. Lo que está pasando ahora mismo con las congregaciones, las mayorías están llenas de avaricia. Pero ellos creen que lo que están haciendo es algo bueno ante Dios. Pero el Señor dice que lo que están haciendo es abominación ante Dios. Pero, como se burlaron de Jesucristo, no se burlarán de este simple, inútil, vil pecador como yo, que no sirvo para nada, que solo me ha llamado el Todopoderoso a predicar su verdad y su justicia. Y nosotros pensamos que por esa riqueza corrupta es que vamos a alcanzar. Eso es abominación ante Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 que Moisés cuando Moisés prefirió mejor renunciar a la riqueza corrupta, a la riqueza contaminada de los egipcios, y prefirió mejor coger la riqueza de los vituperios de Cristo. Esas son las riquezas de los vituperios de Cristo. Amén. Amén. Gloria. Esa es la verdadera riqueza, porque a través de esa riqueza, de su sufrimiento, de esos vituperios, de toda esa deshonra que le hicieron a Cristo, de todo esos maltratos que le hicieron a Cristo, Jesús se va a alcanzar una riqueza, pero la riqueza que se va a alcanzar es la riqueza celestial, las nuevas Jerusalén, que dicen Apocalipsis, que las calles son de oro y el mar son de cristal. El cielo nuevo y la tierra nueva. Pero para llegar a toda esa riqueza tenemos que pasar hambre, tenemos que pasar sed, tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar enfermedades, tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar tristeza, congoja, todas las cosas. Pero dice el Señor, seremos consolados, porque dijo Dios,
que va a secar nuestras lágrimas. Entonces tenemos que llorar. Y llorar significa gozo. Amén. Es sufrimiento. Pero ustedes quieren hacer ahora mismo todo fácil. Y todo fácil. Pero es una táctica que están usando para seguir con la avaricia y con la pérdida del dinero. Amén. Así es. La iglesia de Cristo no me interesa su dinero. No quiero su dinero de usted ni de nadie aquí, de ninguno que está aquí. No me interesa. Y tuve oportunidad de tener un salario. Quizás ya tenía un carro ahora mismo, pero sin Cristo. Quizás ya tenido 2 casas o 3 ahora mismo, pero sin Cristo. Porque me ofrecieron un salario para abandonar la iglesia de Cristo, que abandonar a Mateo y a Nereida. Y yo dije que no yo no me vendo al diablo, que yo predico el evangelio, como dice el Señor, gratuitamente. Amén. Prefiero no tener casa, ni tener el carro, ni tener a Jesús. Porque la vida mía no consiste en lo que yo poseo, dice el Señor. Dice, necio, ahora viene Dios a pedirte tu alma. Lo que tú has pedido, ¿de quién será? Aleluya. Yo tengo que ser tesoro en Cristo Jesús. Amén. Yo fui llamado a predicar este evangelio gratuitamente. Y el que lo quiera recibir, el Señor le ama. Aleluya. Amén. Hasta aquí me dijo el Señor en el programa Jesús en mi esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre, hermanos. Bendito y santo Dios. Aquí terminamos el tema de la misericordia. Vamos a ver qué tiene Dios para la próxima.